va a cursar básicamente con la hiperrespuesta bronquial o una obstrucción variable del flujo aéreo de forma reversible. Ojo, reversible. Y que puede mejorar o revertirse por vía o mediante el uso de medicamentos o de forma espontánea. En comparación con la otra patología que vamos a hablar la próxima semana, donde ahí el tema es irreversible, es la diferencia entre ambas, porque los síntomas son muy similares. ¿Okay? En cuanto a la epidemiología, se dice que más de 300 millones de personas padecen asma a nivel mundial. La prevalencia en el mundo aproximadamente es del 1 al 35%. En nuestro país oscila en un 30% aproximadamente en aumento. Hay mayor predilección del sexo masculino, 2 a 1 como la mayoría de enfermedades, pero eso también se va equiparando en el tiempo, ¿no? No olvidarnos que el asma es netamente una patología de tipo alérgico, cuya causa fundamental nos va a producir ¿qué? Restricción de la actividad física, ¿no? Anualmente se diagnostican 250 millones, imagínense, es bastante alto el índice de prevalencia o incidencia de esta patología a nivel global, ¿no? Y la contaminación ambiental hace pues que en el tiempo tengamos cada vez más casos de asma. En esta diapositiva, podemos ver que Perú está dentro de los segundos niveles de países con incidencia más alta a nivel mundial. En las Américas no hay una mayor exposición, entre comillas, probablemente a subregistro, porque estamos identificando cada vez más pacientes con asma en regiones donde, entre comillas, no había asma, como esta región, a la cual la catalogábamos como una región seca y no había incidencia de asma, pero estamos dándonos cuenta ahora que hay otros factores que están influenciando al aumento e incremento de los casos de asma en este tipo de regiones como la nuestra, secas entre comillas. ¿Qué factores tenemos? Hay factores propios del hospedador y hay factores ambientales, ¿no? Como es una alergia, necesariamente los factores ambientales cobran una gran importancia. Dentro de los factores del huésped o intrínsecos, tenemos los factores genéticos, ¿no? Hay genes que predisponen a que el paciente sea alérgico y cause obstrucción o hiperreactividad de la vía aérea. La obesidad, el género, y hemos mencionado que el varón tiene una incidencia más alta que la mujer, y también los pacientes pretérminos con bajo peso al nacer, prematuros, también se considera un factor de riesgo para tener asma. Los poscesarianos, por ejemplo, per se desde nacimiento ya tienen un factor de asma, por hecho que tienen un factor de riesgo para ser alérgicos, ¿no? Como el asma es una alergia, es una posibilidad. Dentro de los factores ambientales, tenemos los aeroalergenos ambientales, ácaros, sobre todo, los insectos domésticos, algunos cucarachas, los perros, gatos, ratones, el pelo, ¿no es cierto? El polen, el moho, a nivel ocupacional, hablamos de exposición a tóxicos alergenos, el acceso o el aumento del hábito tabáquico, del vape también está incluido, ¿correcto? La dieta, algunos alimentos, algunos medicamentos son condicionantes o son factores de riesgo para tener asma. Vamos a detallar un poquito más. En la primera parte, cuando hablábamos de factores de riesgo del huésped o intrínsecos, hablábamos de algunos genes. Y algunos genes que se han identificado son precisamente estos. Ojo con esta diapositiva. La 5Q, la citocina TH2, ¿no? En las cuales está incluido todo un complejo, las interleucinas 4, 5, 9 y 13. La 6Q como cromosoma del gen de necrosis tumoral. El 11Q como receptor de la alta afinidad de inmunoglobulina E. No olvidemos que la inmunoglobulina E es un marcador de alergia. La 12Q, el interferón. La 14Q, receptor de células T complejas. La 16Q, interleucina 4R. Y la 20Q, que su gen predisponente es el ADAM3. En algunos pacientes, en algunos estudios se ha identificado este tipo de genes con cromosomas en estos pacientes y se ha demostrado la confirmación del asma. Por eso que en la parte hay un componente genético.
Factores, alergia, factores propios del huésped, valor de evidencia bastante alto, menarquia precoz, generalmente menores de 10 años, tiene un factor de riesgo, la obesidad, que lo hemos mencionado, los cuadros de hiperreactividad bronquial, los cuadros de rinitis alérgica, que se diagnostican en la primera infancia, son factores de riesgo para asma, las rinosinusitis crónicas también, ¿no? Entonces, los factores del huésped. Tenemos factores prenatales, como mencioné al principio, la prematuridad, pacientes o recién nacidos que hayan sufrido el su periodo neonatal y ictericia neonatal, lactancia materna mixta, ¿no? Por eso es importante, si bien es más complicado, el hecho de, por la comodidad de la mujer, tener sus hijos por cesárea, sin indicación médica y que sea de una forma electiva, condiciona estos factores de riesgo. Tabaco en la gestación, ya sea de primera mano o de segunda mano, es un factor de riesgo. Antes se llamaba activo pasivo, ¿no es cierto? Dentro de los factores ambientales, los alergenos, que están en todo el medio ambiente, los alergenos laborales, sobre todo las industrias, las infecciones respiratorias recurrentes y la exposición al tabaco sigue siendo un factor de riesgo. ¿Cuáles son? Esos son los factores de riesgo. Ahora, ¿cuáles son los factores desencadenantes de asma? O sea, que nos van a producir necesariamente un ataque, un espasmo bronquial. Dentro de los atmosféricos, la polución, los diferentes componentes, vegetales como el polen de árboles, de malezas, dentro de los domésticos, los ácaros del polvo, que es muy frecuente, el epitelio del gato, es pecado capital, tener en un paciente asmático tener un gato, ¿no es cierto, Yasmín? El epitelio del perro, en segunda instancia, cucarachas, roedores, esos elementos condicionan a un paciente alérgico la posibilidad de poder hacer un espasmo bronquial. Agentes infecciosos, hongos, ¿cierto? Aspergillus, ¿no? Virus, adenovirus, virus respiratorios, ¿cierto? Sustancias de bajo peso molecular como los fármacos, anhidros, maderas, metales, polvo. En realidad los aeroalergenos y los ácaros son los principales, ¿no? Y que lo tenemos en todo nuestro medio ambiente. Dentro de los factores laborales, las peluquerías, hay muchos pacientes que se dedican a la cosmetología, por ejemplo, y están teniendo bastante incidencia de asma, eso se ve cada vez más. Los pacientes que trabajan con fotografía, con tintes, ¿no es cierto? ¿Qué más? Sustancias vegetales, gomas vegetales, hongos, esporas, etcétera, que eso todo lo tenemos por la geografía donde vivimos, ¿no? Factores sistémicos, hay fármacos que condicionan espasmos bronquiales y definitivamente a la cabeza los beta-bloqueadores. Está contraindicado en un paciente asmático utilizar un beta-bloqueante. Los AINES, ¿no? Estamos hablando de paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, que esos son AINES. Y del ácido acetilsalicílico, ¿no es cierto? Entre alimentos, lácteos y derivados, leche, queso, yogures, huevos, frutos secos, cereales, mariscos, etc. Alimentos que tengan sulfitos, ¿no? Vino, zumo de limón, lima, uvas, vinagre, marisco, cerveza. Otros como algún tipo de veneno para cuando hay picadura de abejas. Hay pacientes que con una picadura se encienden o hacen reacciones anafilácticas de abeja, de avispa, ¿no es cierto? Entonces esos elementos condicionan, van a desencadenar el espasmo bronquial, que se cierre el bronquio y nos produzca la limitación del flujo aéreo. Hay fenotipos que anteriormente se manejaban, y la mayoría también, y lo catalogan en tres grupos grandes: fisiológicos, relacionados con los desencadenantes, y los inflamatorios. Quizás los inflamatorios sean los que más conocemos, ¿no? Pero están clasificados de la siguiente manera. Dentro de lo que son los fisiológicos o clínicos tenemos el asma grave, propiamente dicho, o el asma casi fatal, el asma con exacerbación grave, que son aquellos que se hospitalizan, ¿no es cierto? El asma refractaria al tratamiento, en pacientes en los cuales no tienen alergia y son córtico-dependientes. El asma de inicio precoz, la mayoría de casos, en niños o en personas menores de 12 años. El asma de inicio tardío, sobre todo mujeres, que se inicia en la edad adulta y suele cursar sin alergia. El asma con limitación fija al flujo aéreo, por remodulación bronquial, por cuadro crónico,
que puede haber un solapamiento con el síndrome overlap asma-EPOC, el asma y obesidad, que es muy frecuente, que tiene síntomas mucho más graves, su evolución es mucho más lenta. El fenotipo que relaciona a los desencadenantes, el asma alérgico, generalmente por alergenos ambientales u ocupacionales, que es muy frecuente, el asma inducido por AINES, el asma inducido por la menstruación, que hemos indicado que es un factor de riesgo, ¿no es cierto? La menarquia precoz, el asma inducida por ejercicio, también, eso también es frecuente, ¿no? Se hace actividad física y sienten la necesidad de utilizar un rescatador, ¿no? Porque empieza ya a silbar el pecho. Y dentro de los inflamatorios, como les decía, que son, es probable que ya los hayamos escuchado anteriormente, el asma eosinofílico o predominio de eosinófilos, precisamente en sangre, suele ser netamente alérgico y tener muy buena respuesta cuando utilizamos corticoides o glucocorticoides, ya sea orales o inhalados. El asma neutrofílico, cuando ya hay un compromiso bacteriano, ¿no? Puede darse en pacientes con enfermedades graves, tipo EPO, bronquiectasias, etc. Y pueden producir desfiguraciones graves también. Y el asma pausigranulocytic es una mezcla de ambas, ¿no? Tanto tiene componente de predominio polinuclear como mononuclear. Entonces, estos son los tipos, o son los fenotipos del asma. El tratamiento actual o la tendencia es empezar a manejar pacientes de forma individual, indicando o identificando su fenotipo. Porque como se han dado cuenta, no todos necesitan corticoides, algunos solo con broncodilatación podrían revertir el cuadro. ¿Cuáles son las células implicadas en el proceso inflamatorio del asma? Son este tipo de células, linfocitos, T, TH1, TH2 sobre todo, los mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, los macrófagos, etc. ¿Qué es lo que producen los linfocitos? Generalmente están elevados en la vía aérea, pero cuando se produce un desequilibrio a nivel de los linfocitos THG, T1 y 2, es ahí donde se va a producir el espasmo bronquial, sobre todo cuando hay predominio de TH2, ¿no? Y estos a la vez van a estimular nuestra cascada inflamatoria, nuestras citocinas 4, 5, 9 y 13, no se olviden de eso, 4, 5, 9 y 13. Los mastocitos van a estar aumentados en el epitelio bronquial y se van a infiltrar en el músculo liso. ¿Por qué es el silbido en un paciente asmático? Porque precisamente hay musculación y actividad del músculo liso bronquial, ¿no? Entonces esa es la clave de este cuadro. Su activación va a liberar mediadores broncoconstrictores y proinflamatorios como la histamina, leucotrienos y prostaglandinas D2. Los eosinófilos per se están elevados en la vía aérea y su número lógicamente se va a relacionar con la humedad. Como ya lo hemos dicho, hay un fenotipo eosinofílico que responde muy bien al uso de glucocorticoides. Los neutrófilos están elevados en la vía aérea en algunos pacientes específicos, sobre todo con el componente bacteriano, pero en pacientes que tienen patología grave, ¿no? Un asma grave o que tenga una comorbilidad adicional, como otra patología preestablecida. Y también ahí el tratamiento es antibiótico, pero también se utilizan los glucocorticoides. Las células dendríticas generalmente son las células reguladoras, se encuentran en los ganglios linfáticos y van a estimular la producción de linfocitos TH2, ¿no? Los macrófagos, como en todo nuestro sistema inflamatorio, son células que nos sirven de defensa, ¿no? Pues pueden ser activados por alergenos a través de receptores de baja afinidad para la inmunoglobulina E y pueden liberar mediadores inflamatorios, específicamente cuadros de asma. Entonces, estas células son las involucradas en todo el proceso de broncoconstricción que se produce en el asma. Esta es una lámina donde podemos evidenciar en el lado derecho una placa normal o a nivel de corte histológico, un bronquio normal, y miren cómo se obstruye, cómo aumentan las paredes musculares, sobre todo el músculo liso, porque tenemos un músculo liso engrosado, y lógicamente hay una hipersecreción de moco que lo que produce es obstruir la vía, ¿no? Y al obstruir la vía empezamos a tener los síntomas clásicos, la sensación de falta de aire, la hiperrespuesta inflamatoria, la disnea y la sibilancia, lógicamente, al haber disminución del lumen bronquial. Entonces, ¿cuáles son las células y elementos estructurales directos que participan en el asma?
¿Qué pasa con el epitelio bronquial? El epitelio bronquial lógicamente está dañado por este cuadro intermitente o persistente de inflamación. Va a haber lógicamente pérdida de células ciliadas y secretoras, ¿no? Las células van a producir cambios en su microambiente que se van a expresar por múltiples proteínas inflamatorias, liberación de citoquinas, quimiosinas y mediadores lipídicos que van a hacer modificaciones físicas, estructurales en el epitelio bronquial. A eso se llama la famosa renovación bronquial. El músculo liso va a mostrar un aumento en su, o va a haber una proliferación celular a nivel de la musculatura lisa, o hiperplasia, que va a producir crecimiento que se va a expresar por mediadores proinflamatorios similares a los del epitelio bronquial. Las células endoteliales de la capa superficial va a producir reclutamiento necesario de células inflamatorias desde los vasos de la vía aérea mediante la expresión o adhesión molecular. Los fibroblastos y miofibroblastos ya se alteran con un asma avanzado. Van a estar estimulando o van a ser estimulados por mediadores inflamatorios o proinflamatorios de crecimiento rápido con aumento de tejido conectivo, como el colágeno, proteoglicanos, que van a ser responsables directos al haber aumento de fibrosis o fibroblastos, va a haber la famosa remodelación bronquial. Cuando hablamos de remodelación bronquial, hablamos que el bronquio se endurece. Entonces, no hay forma de poder, en estos casos, porque ya hay remodelación bronquial, poder abrir esa vía aérea, salvo por vía quirúrgica. Ahí entra la termoplastia bronquial, es el último peldaño. Los nervios, lógicamente, que se alteran a este nivel, van a activar reflejos nerviosos y causar broncoconstricción y aumento de secreción de moco, básicamente. ¿Qué es lo que tiene un paciente cuando está en una crisis? Hay sensación de falta de aire, la hiperproducción de moco hace que se obstruya más y sienta la necesidad de disnea o de utilizar medicamentos de rescate con mucho más frecuencia. ¿Salud? Entonces, ¿qué componentes tenemos para el asma? Hemos dicho que necesariamente tiene que haber una exposición, es una alergia, puede ser ambiental o genética, que va a producir estimulación de los linfocitos T-helper, se estimula toda la cascada de las células que hemos mencionado, sobre todo los mastocitos, aumento de producción de inmunoglobulina E, aumento de producción de eosinófilos, estos a su vez estimulan mediadores proinflamatorios, hemos hablado de citoquinas 4, 5, 9 y 13, ¿no es cierto? Que estos van a producir broncoconstricción y si no controlamos a tiempo y producimos episodios de broncoconstricción recurrentes, vamos a producir remodelación bronquial, ¿no? Eso es lo que nos dice este cuadro. Igual en el cuadro B, la exposición también es similar, caen todas las interleucinas que participan en la inflamación. Lo mismo que hemos mencionado acá, lo está detallando con un poquito más de claridad, pero vemos que un mediador importantísimo los linfocitos TH2, Helper, y las células, los mastocitos, ¿no? Que son los que van a estimular tanto histamina como inmunoglobulina E. Estos a su vez producen el aumento de eosinófilos, neutrófilos y van a producir los cambios fisiológicos que hemos visto en la lámina anterior con las células que participan en el proceso. Entonces, inicio de la cascada inmunológica, respuesta linfocitaria por el linfocito TH2, fundamentalmente. Hay respuesta eosinofílica, libera mediadores proinflamatorios, participan los receptores nerviosos, que van a ser los responsables de la sintomatología, y la no respuesta TH2 hace que tengamos cuadros de obstrucción permanente y la famosa remodelación bronquial final. Es similar al cuadro anterior, cuando tenemos una exposición ambiental o cuando tenemos una exposición no ambiental donde participan eosinófilos en una y en otra no. En uno, los mediadores actuales va a haber un tratamiento en cuanto a si hay un estímulo de las células TH2 alto o bajo. Dependiendo de ello, la cascada inflamatoria sirve con el mismo mecanismo anterior para producir lo mismo: obstrucción de vía aérea, hiperreactividad bronquial, aumento de producción de moco y estímulo del músculo liso bronquial. Entonces, para resumir la fisiopatología, necesariamente tiene que haber un estímulo externo, ambiental generalmente, puede ser
de ácaros, humo de cigarrillo, tóxicos inhalantes industriales, farmacológicos, epitelio del pelo de los animales, aire frío, hay un asma inducido por frío, activación, se va a producir una activación celular, hemos dicho, los linfocitos T, eosinófilos y mastocitos, aumento o activación de los mediadores de la inflamación, liberación de histamina, interleucinas y prostaglandinas, cambios anatómicos a nivel de la vía aérea, por ende inflamación de la vía aérea, aumento de secreción y broncoconstricción y obstrucción de la vía aérea. Esa es, a grosso modo, la fisiopatología del asma. Necesariamente tiene que haber un contacto, un estímulo con el antígeno. Tenemos algunas células que participan en el proceso, sí, lo hemos visto en la anterior diapositiva. Tenemos quimiosinas, citoquinas, histamina, óxido nítrico, prostaglandinas, que en el proceso son los mediadores que se activan para causar la hiperrespuesta bronquial, ¿no? Esto es muy importante. ¿Cuál es el mecanismo de la obstrucción de la vía aérea en el asma? Primero, se va a producir la contracción del músculo liso bronquial, lógicamente, como respuesta a todos los mediadores químicos inflamatorios y proinflamatorios que hemos visto. Estos van a causar o van a tener un efecto broncoconstrictor, o sea, que se cierra la vía aérea, y su principal mecanismo es el estrechamiento de la vía aérea. Se va a producir un edema de la vía aérea bronquial, sí, debido al exudado microvascular, en respuesta a los mediadores inflamatorios que se han activado, y generalmente se encuentran estos en las exacerbaciones de tipo agudo, o sea, corto. Hay aumento de la hiperproducción o hipersecreción de moco, lógicamente, por células caliciformes en el epitelio. Hay aumento de las glándulas submucosas que van a producir obstrucción de la luz bronquial de la vía respiratoria. ¿Cuáles son los cambios estructurales que se producen en la vía aérea? Hay una fibrosis subepitelial por aumento de fibroblastos y miofibroblastos que hemos mencionado anteriormente. Hay aumento de depósitos de fibras de colágeno, proteoglucanos en la membrana basal, por ende hipertrofia e hiperplasia del músculo liso, que también va a producir aumento de la circulación de vasos sanguíneos a nivel de pared bronquial. Entonces todo es un mecanismo por el cual el bronquio empieza a cerrarse. Como ven en las imágenes inferiores, vemos una vía aérea normal, que no tiene ninguna alteración, y en el lado izquierdo una vía aérea netamente obstruida, ¿no? Por el aumento de musculatura lisa, aumento de la hipersecreción de moco, que definitivamente condiciona los estados de disnea en el paciente asmático. ¿Quiere similar al otro? Así que no vamos a... Cuando hablamos de asma siempre tenemos que tener diagnósticos diferenciales, porque podemos tener cuadros de sibilancia, por ejemplo, en el pulmón, y no es asma. ¿Como cuáles? Entre pacientes entre 15 y 40 años, otras patologías que pudiesen causar sintomatología bronquial: disfunción de cuerdas vocales, hiperventilación, presencia de cuerpo extraño inhalado, fibrosis quística, es genético, bronquiectasias, enfermedades cardíacas, tromboembolia pulmonar. Entre los mayores de 40 años hay que pensar también, podría haber disfunción de cuerdas vocales, podría haber cuadros de hiperventilación, bronquiectasias, enfermedad paréntica aguda estructural, insuficiencia cardíaca siempre y tromboembolia pulmonar. Siempre esas patologías deben tener más en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas que usualmente vamos a encontrar en menores o pacientes entre 15 y 40 años? Disnea, estridor laringio, estridor inspiratorio, puede haber desvanecimiento, parestesias, puede haber síntomas de aparición brusca, puede haber tos y moco excesivo, puede haber infecciones recurrentes, puede haber presencia de soplos cardíacos, puede haber disnea de instalación brusca, sobre todo en la tromboembolia, ¿cierto? Y puede haber dolor torácico, generalmente. En los mayores los síntomas son muy parecidos: disnea, estridor, desvanecimiento, disnea de esfuerzo. La diferencia en mayores de 40, síntomas nocturnos, ¿cierto? Y lo demás, disnea de instalación brusca, dolor torácico, también lo tenemos en pacientes jóvenes. Pero lo importante es tener los agentes o las enfermedades probables que podrían simular un cuadro asmático. Hay dos connotaciones importantes o dos patologías importantes en las cuales se asocia o uno puede confundir al asma, y es cuando se habla de
el eco. Silencio, por favor, Yasmín. Los que no quieren escuchar pueden retirarse, no hay ningún problema. El asma es de inicio temprano. Hemos hablado de un asma en niños menores de 12 años. Pero puede presentarse a cualquier edad porque también hay inicio tardío. El EPOC tiene una particularidad. El punto de corte es después de los 40 años. El asma, el antecedente tabáquico es indiferente. En el EPOC necesariamente tiene que estar un antecedente tabáquico o biomasa. La presencia de alergias o atopía sí o sí es frecuente en el asma. En el EPOC no es tan relevante y frecuente. Antecedentes familiares son frecuentes, atopía es frecuente en el asma. En el EPOC no es relevante. Los síntomas son variables en el asma, sí, en el EPOC no, son puntuales. La reversibilidad, ya lo hemos mencionado, en el asma sí es reversible, en el EPOC no, son las características claves. La respuesta a glucocorticoides es muy buena, o casi siempre se utiliza, y hay buena respuesta en el asma. En el EPOC generalmente es variable, lo utilizamos solo cuando hay espasmo o cuando hay una exacerbación del EPOC. Entonces, tenemos dos diferencias bien claras por las cuales podemos hacer la distinción si estamos frente a un asma o estamos frente a un EPOC. Es muy frecuente que se equivoque, sobre todo a nivel 1. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Y hemos hablado de cómo es el mecanismo por el cual se produce la broncoconstricción bronquial. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Primero, una prueba que tenemos a la mano es la espirometría, con test de reversibilidad o con test de broncodilatación, se llama. Lógicamente que primero va a primar la clínica. ¿Y cuál es la clínica y cuáles son los síntomas que nos hacen suponer que estamos frente a un paciente con asma? Disnea, sibilancias, opresión torácica y tos. Sí o sí tiene que haber sibilancia para que sea un paciente asmático. Si no tenemos a un paciente sibilancias, no es asma. Interrupciones nocturnas del sueño, porque usualmente son en la noche o a primeras horas de la mañana, ataques recurrentes relacionados con factores específicos dependiendo del contacto con que hemos estado expuestos y generalmente con una respuesta a tratamiento específico sea adecuada. Un buen inhalador, un buen corticoide inhalado va a controlar el asma. El problema es que tienen que tener en la cabeza que el tratamiento no es salbutamol, sino el tratamiento del asma es un glucocorticoide inhalado. ¿Okay? Entonces, en pediatría hay algunos criterios que nos van a ayudar a diagnosticar el asma. Hay criterios mayores y menores. Pero hay que partir de que los niños presentan sibilancias por debajo de los 3 años, que es muy frecuente. Podemos confundirnos con una bronquiolitis, ¿cierto? Que es muy frecuente menor de 2 años. ¿Qué criterios mayores nos pueden sugerir asma en pediatría? Diagnóstico médico de asma a alguno de los padres, o sea, este mismo antecedente genético, familiar. Diagnóstico médico de eczema atópico, o piel seca o reseca. Y sensibilidad o que se haya demostrado alergia a algún componente o algún alérgeno. Son los criterios mayores. Dentro de los criterios menores, sibilancias no relacionadas con un resfrío, eosinofilia en sangre mayor al 4%, alergias a algún componente tipo lácteos y derivados, huevos, cítricos o frutos secos, son elementos que nos sugieren que estamos frente a un paciente en pediatría con asma. Y si a estos componentes añadimos que está silbando el pecho, se confirma el diagnóstico. Tiene que haber un componente necesariamente de alergia, no se olviden de eso. Este es un espirograma que nos hace valorar ¿qué cosa? Nuestro ciclo respiratorio normal. Recordarán que tenemos 4 volúmenes y 4 capacidades. La espirometría es una prueba de función pulmonar básica que nos mide precisamente el grado de obstrucción que tiene la vía, pero tiene una limitación, no mide restricción. La espirometría no mide restricción. Entonces, si alguien viene con un estudio espirométrico indicando un grado de restricción, no, porque la espirometría no es para eso. La espirometría netamente es una prueba para medir obstrucción de vía aérea. Entonces, acá tenemos nuestras capacidades y volúmenes, que no las voy a recordar porque ustedes ya las saben, ¿no es cierto? Hacemos un repaso pequeño. Tenemos el volumen tidal o el volumen corriente, el normal que respiramos usualmente. El volumen va a ir entre 4 y 5 ml kilogramo peso, ¿no es cierto? ¿Se acordarán de eso?
el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Son los 4 volúmenes que normalmente tenemos. Recordaremos que el volumen residual lo mantenemos para aquí, para evitar el colapso cuando tenemos una expiración máxima, ¿no? Hay una reserva de litro 200 que tiene un paciente promedio de unos 70 kilos, que sirve para que el pulmón, una vez que sale todo el aire en una expiración profunda, tenga la capacidad de otra vez inflarse, por así decirlo. Bien, entonces, ¿cómo interpretamos la espirometría? Tenemos un paciente al cual le hacemos básicamente hacer sus 3 pruebas, y lo que tenemos que valorar fundamentalmente es la relación FEP1-FBC. Lo normal, antiguamente se hablaba de 70%, esta relación, FEP1-FBC. En la actualidad se toma como valor de referencia el límite inferior de normalidad para ver si está obstruido o no, y hay un valor que en la actualidad también se está utilizando, que es el Z-score. Los últimos 5 años se está manejando ya el Z-score para el diagnóstico de grados de obstrucción por espirometría. Entonces, ¿qué pasa si esta relación FEP1-FBC está por debajo del límite inferior de normalidad? Nos está hablando ya de obstrucción, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si estamos frente a un espirómetro que no nos mide el límite inferior de normalidad? Ahí podemos aplicar la fórmula antigua del 70%. Es decir, la relación FEP1-FBC está debajo de 70, igual nos está indicando obstrucción, que es lo primero que tenemos que ver cuando vemos una espirometría. Luego de ello es valorar la obstrucción, propiamente dicha. ¿Y cómo valoramos la obstrucción? Con el FEP1. No con el FBC, con el FEP1, y ahí valoramos los diferentes grados de obstrucción. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un patrón obstructivo? El patrón obstructivo está por debajo del valor, nos está indicando que necesariamente hay un proceso obstructivo y tenemos que evaluar el grado de obstrucción por el FEP1. Entonces, eso es el comentario inicial en cuanto a hablar de espirometría. No se olviden de esta medición, el FEP1-FBC, porque de eso parte todo el estudio de la espirometría. Si está debajo o no. Porque si está por encima del FEP1 o está normal, la relación FEP1-FBC, el paciente está normal, es una espirometría normal. ¿Podría ser restrictivo? Sí, podría ser sugerente de restricción si es que el FBC en este caso está bajo, pero no mide grados, solo es sugerente de restricción. Entonces, tenemos nuestro FEP1-FBC que está debajo, ¿no? Debajo de 70 o debajo de nuestro límite inferior de normalidad. ¿Qué nos está indicando? Que estamos frente a una obstrucción. Entonces, después de esa obstrucción, vamos a ver el FEP1 solito. Y el FEP1 nos sirve para ver los grados. Si está entre 70 y 100, va a ser una obstrucción leve. Si está entre 60 y 69, una obstrucción moderada. Si está entre 50 y 59, una moderadamente grave. Si está entre 35 y 49, tienen que saber el modo de ustedes, es una obstrucción grave. Y si está menos de 35, es una obstrucción muy grave. Esos son los grados de obstrucción por espirometría. ¿Que lo mide cuál? Solo el FEP1. O sea, no se confundan. El FEP1 es lo único que te mide obstrucción, siempre y cuando la relación FEP1-FBC esté por debajo del límite inferior de normalidad o esté por debajo de 70%. ¿Está claro esa parte, cierto? Sí. Algunos trazos espirométricos, algunos los fisiólogos antiguos, con solo ver trazo, identificaban si estaban frente a un proceso obstructivo, como en el caso del segundo cuadro, o estaban en un proceso restrictivo, ¿no? El triangulito es mucho más pequeño. El predicho para este tipo de pacientes es un trazo, como dice acá la huella, ¿no? La huella, el trazo gris, ese es el trazo normal para el paciente, y miren cómo el trazo se obstruye, ¿no? Cae la caída del primer al segundo, y que se va a valorar con la capacidad vital, que es todo eso, la capacidad vital, la línea horizontal sobre medio. Entonces, porque vean los posibles cuadros, al ver la imagen, puedan deducir si están frente a un cuadro obstructivo o uno probable restrictivo. Ahora, una vez que hacemos nuestra espirometría, le vamos a poner a nuestro paciente un inhaladorcito, salbutamol o bromuro y platropio, que es lo que se utiliza en la actualidad, más es salbutamol, es el más antiguo, el más estudiado. Y una vez que hemos logrado ponerle el inhalador, lo que tenemos que valorar es si hay reversibilidad, o sea, si hay respuesta del broncodilatador o no. Por eso decíamos que el asma es una enfermedad reversible, ¿no? Con medicamentos o espontáneamente, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Le ponemos el inhaladorcito, vemos que no hay mejoría. ¿Cuáles son los criterios para decir tiene respuesta broncodilatadora positiva? Mayor a 200 ml en valor absoluto, tanto en FEP1 como en FBC, o mayor al 12%, tanto en FEP1 o FBC. Hasta hace 5 años el criterio era los dos valores tenían que subir 200 ml y 12%. Los últimos 2 años están hablando de que ya no es necesario para decir que tiene broncodilatación positiva que los dos valores suban, sino cualquiera. Si subió el FBC 200 o 12%, independientemente del FEP1, ya se considera broncodilatación positiva. Entonces, si este paciente le hemos puesto, se ha determinado que tiene un patrón obstructivo, le ponemos un broncodilatador, si no llega a 200 y 12%, cualquiera de las variables, sugiere obstrucción crónica y es un EPO, y tiene que dar la gravedad. Pero si logra broncodilatación positiva, que quiere decir más de 200 y 12%, pero no se normaliza, nos está indicando que sigue siendo una obstrucción crónica. Es un EPO, ¿no es cierto? Pero si este pacientito que está obstruido, le ponemos el broncodilatador, tiene respuesta positiva y sale o casi se normaliza la obstrucción, está sugiriendo el asma, está confirmando el asma. Por eso es importante la espirometría. Pero ojo que la espirometría no es el gol estándar del diagnóstico del asma. ¿Cuál es el gol estándar o la prueba gol estándar para el diagnóstico de asma? Es la prueba de broncoprovocación con metacolina. ¿Qué quiere decir? Al paciente se le introduce una sustancia y el paciente se cierra automáticamente y hace una crisis o una pseudocrisis. Ese es el gol estándar del asma. Por eso que no hay que confundir un paciente con espirometría normal, pero tiene toda la sintomatología y descartamos el asma. No, la clínica es la que manda. ¿Ok? Listo. Entonces, esto es lo que les he dicho anteriormente, ¿no? ¿Cuál es la prueba de broncodilatación? Que hay un cambio mayor a 200 ml y 12%, tanto en FEP1 como en FBC. Tiene que tener los dos criterios, ojo. Tanto FEP1, 12% y valores absolutos 200 ml para decir que sí hay respuesta positiva. ¿Qué estudios complementarios utilizamos en el asma? La radiografía de tórax, lógicamente, nos sirve. Hay pruebas de sensibilidad, escutáneo como el prick test, el dosaje de inmunoglobulinas, la presencia de eosinófilos en la expectoración o sangre mediante citometría de flujo, el FENO, que es la presión exhalada de óxido nítrico, el test de provocación o broncoprovocación de metacolina de asma y la flujometría diaria. Son pruebas o son estudios complementarios que nos sirven para el diagnóstico y seguimiento del asma. Entonces, hemos hablado de la espirometría, es la mejor prueba diagnóstica, pero no es 100% fiable. El parámetro básico es el FEP1 para evaluar la obstrucción. Tenemos el FENO, con fracción exhalada de óxido nítrico, que aumenta en el asma, pero podría aumentar en otras patologías eosinofílicas, como parásitos, por ejemplo. Entonces, por eso no es tan sensible el FENO, pero sí nos da una orientación. La prueba de broncoprovocación se utiliza histamina y metacolina, ¿no? Es bastante sensible. Y hay otras pruebas como el prick test que lo hemos mencionado, o dosaje de inmunoglobulinas que también nos sirve para el diagnóstico de asma. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, básicamente en el mercado tenemos todo este tipo de medicamentos, ¿no es cierto? Ya los han debido escuchar en algún momento. Ya sea broncodilatadores beta-agonistas de acción corta, de acción larga, antimuscarínicos de acción corta, de acción larga, antileucotrienos y también tenemos corticoides inhalados, ¿no? Entonces, el primero, el salbutamol, ya lo conocemos, es un beta-agonista de acción corta. ¿Nos sirve para qué? Es un potente broncodilatador, rápido, que nos sirve para relajar el músculo liso, aumenta el aclaramiento mucociliar y disminuye la permeabilidad vascular, así como mediar la liberación de mediadores por los mastocitos. Como se den cuenta, los mastocitos tienen un papel importantísimo. Los antileucotrienos, como el bromuro de hipertrofio, nos sirve para controlar las crisis. El prototipo de este grupo es la atropina, y este es un anticolinérgico que produce pocos efectos secundarios y se sinergiza cuando se utiliza como un beta-agonista de acción corta. Por eso que es muy frecuente que tengamos pacientes que tengan asmáticos
que tengan su salbutamol en la mano, ¿no es cierto? Y a veces tienen compuestos como este, que tienen ambas presentaciones, tanto salbutamol como bromuro. Hasta ahí son tratamientos controladores, no manejamos la agudización. Estos medicamentos son aliviadores, rescatadores. El paciente está agitado, fatigado, utilizamos y nos alivia, nos rescata la función pulmonar. Pero ojo, no controla nada. No controla, a corto plazo vuelve a cerrarse el bronquio. ¿Cuál es un controlador? Y por ende, la piedra angular del tratamiento del asma, el corticoide inhalado, ¿no? Básicamente son agentes inflamatorios más potentes en el asma que inhiben la respuesta inflamatoria evitando la liberación de fosfolipasa 2 y las citoquinas inflamatorias causantes del broncoespasmo. Entonces, el corticoide inhalado, ya sea el que tengan a la mano, beclometasona, budesonida, fluticasona, es el tratamiento que corresponde en el asma. ¿Cómo se utiliza un inhalador? Lógicamente ustedes ya lo saben, probablemente, ¿no? Es un gráfico bastante cómico para diferenciar cuál es el correcto uso de un dispositivo MDI o un dispositivo de dosis medida, que ese es el presurizado, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, dado de que no sé si alguno de ustedes ve o ha visto la serie Doctor House, no sé si alguna vez lo han visto. Hay un episodio donde el paciente viene a la semana para ver el control y el paciente sigue obstruido. ¿Y qué pasó? A ver, muéstrenme la adherencia, cómo utiliza el dispositivo y el paciente lo utilizaba como colonia. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan cuál es la adherencia. En el Perú, en los estudios de manejo de adherencia del dispositivo MDI en el asma, se demuestra que el 30% de los pacientes sabe utilizar correctamente un dispositivo inhalado. Es importante que ustedes sepan la técnica, ¿no? Hacerle inhalar al paciente, botar el aire, poner el dispositivo una vez cebado, que pongan la boca en el dispositivo, que aspire y ahí recién dispare y aguante ese es el objetivo, ¿no? Tenemos otra que es similar a la anterior, pero con el uso de aerocámara, ¿no? Sobre todo en niños menores y adultos mayores que no tienen la no sincronizan mucho en el momento del disparo con la inhalación, y así se evita que se pierda el medicamento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que básicamente nos sirve en el control del asma? Siempre revisar, evaluar y ajustar el tratamiento, porque no todo paciente responde de la misma manera. Y siempre es importante valorar los síntomas, las exacerbaciones, si hay nuevos efectos, el bienestar o plenitud de la evolución del paciente y cómo mejora la función pulmonar para ir disminuyendo o aumentando la dosis, que es lo que se refiere. Entonces, el efecto del tratamiento busca fundamentalmente reducir la secreción de los genes antiinflamatorios, como el uso de glucocorticoides, con los antilecotrienos, disminuir la contracción del músculo liso y disminuye también la inflamación, con los betagonistas de acción corta y antihistorínicos, disminuir o favorecer, mejor dicho, la broncodilatación, para hacer un efecto reversible a la broncoconstricción, lo que se produce en el asma. Listo. Vamos avanzando. ¿Qué es lo que nos dice GEMA? GEMA de la ARS nos habla o nos clasifica el asma en 6 peldaños, igual que GINA. Dependiendo de la clasificación, de cómo lo clasifiquemos al paciente, dependiendo, vamos a dar un par de cosas que voy a regresar, acá, tenemos que clasificar el grado de control del asma. Entonces, al asma lo controlamos o lo definimos como bien controlado, parcialmente controlado y no controlado desde el punto de vista clínico. Bien controlado, cuando tenemos menos de 2 exacerbaciones de síntomas diurnos, 2 exacerbaciones, parcialmente más de 2 a la semana. Limitación de la actividad física, en la bien controlada, ninguna. Pudiese presentar en la parcial, si hay en la mal controlada. Síntomas nocturnos, ninguno en la bien controlada, cualquiera en la parcialmente controlada, sí en la mal controlada. Necesidad de medicación de alivio, ya sea salbutamol o bromuro, ninguna o menor de 2 veces a la semana que la haya utilizado, más de 2 veces a la semana. Que la función pulmonar esté mayor a 80% en el teórico, tanto en FBC o FEP1 o FBC, en la bien controlada,
menor al 80% en la parcialmente controlada, exacerbaciones ninguna en el último año en la controlada y más de una exacerbación al año en la parcialmente controlada. Lógicamente, si de estos 6 ítems, si tenemos más de 3 características, se va a catalogar como mal controlado. Otro detalle importante, estoy adelantando un segundito, en la exacerbación vamos a hablar de otra parte, de cómo se cataloga el asma desde el punto de vista fisiológico. Intermitente leve, persistente moderado y persistente severo, que es en base también a las exacerbaciones del cuadro anterior. Entonces, dentro de los peldaños que nos da esa clasificación, vamos a tener que un paciente que no tiene exacerbaciones, lo vamos a catalogar en un escalón 1, en el cual el tratamiento básicamente es educación, control ambiental con las alergias o el polvo, los animales, tratamiento de la rinitis, o tratar sus comorbilidades y podría considerarse inmunoterapia para alergenos y a demanda utilizar un controlador, un beta-agonista de acción corta, y podría utilizarse glucocorticoides a dosis baja. Esto es en el caso 1. En el 2, aparte del beta-agonista de acción corta y el glucocorticoide ocasional, utilizamos ya antileucotrienos. En el año 3 ya utilizamos glucocorticoides inhalados a dosis baja más un beta-agonista de acción larga. Otras opciones, glucocorticoides a dosis media, y podemos utilizar también glucocorticoides más antileucotrienos tipo Montelukast. En el escalón 4, glucocorticoides a dosis media más un beta-agonista de acción larga tipo salmeterol o formoterol también, glucocorticoides a dosis medias más antileucotrienos y el SABA o salbutamol a demanda. En el escalón 5, glucocorticoides a dosis altas más un beta-agonista de acción larga. Si ahí no hay control, podemos añadir bromuro de tiotropio, que es un antimuscarínico de acción larga, un antileucotrieno tipo Montelukast, y o podemos utilizar también teofilina en el peldaño 5. Continuamos con un beta-agonista de acción corta a demanda. Como se dan cuenta, es a demanda, no es un tratamiento controlador, que es muy frecuente que lo utilicen. ¿Cierto? Y en el peldaño 6, que es el más avanzado, el cual el paciente no controla, glucocorticoides a altas dosis, más un beta-agonista de acción larga, más un tiotropio, más un antileucotrieno, y si no hay control podemos ya pensar en termoplastía bronquial, que es poner un dispositivo en el bronquio para que pueda abrirse la vía aérea. Podemos utilizar triamcinolona intramuscular o intratraqueal y glucocorticoides orales o sistémicos. Continuamos con SABA y las medidas de control que siempre debemos tener: educar al paciente, control ambiental, tratamiento de la rinitis y sus comorbilidades. Entonces, ese es el tratamiento puntual. Esto dice GEMA y que lo ejemplifica y lo asimila, o mejor dicho, GINA también lo menciona de la misma manera. Tanto GINA 2024 como GINA 2025 no han cambiado en cuanto a los STEP, sigue siendo los mismos. Step 1 con el 5 es lo mismo. Si se dan cuenta, GEMA tiene 6 pasos, porque los europeos nunca van a ser o van a estar de acuerdo al 100% con los americanos, y GINA solo pone 5 steps, pero el tratamiento es el mismo. Si se dan cuenta, el 1 y el 2 lo junta GINA y el manejo es el mismo. A necesidad, dosis baja de corticoide inhalado y formoterol. Se utiliza el SABA a necesidad y las medidas ambientales que hemos mencionado. En el step 3 lo mismo, dosis bajas, se añade dosis de corticoide más formoterol, se añade el corticoide sistémico. Podemos aumentar en el step 5 ya anticuerpos monoclonales tipo benralizumab o tepezumab, que son las últimas drogas que ya se están manejando en el mercado. Y por último ya empezamos a entrar a lo que es la termoplastía bronquial en casos de remedración bronquial severa. Esto es lo mismo, es parecido. Dosis. Cuando hablamos, en una parte de los peldaños hablábamos de bajas dosis de corticoide, medianas dosis y altas dosis. De beclometasona, baja dosis, 200 a 500 microgramos. Lógicamente que es importante que ustedes sepan la presentación, cuánto equivale un disparo. Mediana dosis 500 a 1000 y alta dosis más de 1000. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si bien los corticoides se utilizan generalmente cada 12 horas, acá te están indicando que puedes utilizar hasta 4 disparos, hasta 6 disparos.
cada puch o cada PAP tiene 100 microgramos que estás eliminando en cuanto a micrometasona. En cuanto a budesonida, 200 a 400 microgramos dosis baja, 400 a 800 dosis media, mayor 800 dosis alta. Otra droga que nosotros tenemos es la fluticasona furoato, 100 miligramos, no reportan un medio, 200 miligramos dosis alta. Transcidolona no tenemos inhalada en Perú, mometasona tampoco, ciclosenida tampoco. Lo que tenemos en el mercado que en Perú es leclometasona, fluticasona y budesonida. Lo mencionado, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Necesariamente incrementar el tratamiento si estamos frente a una exacerbación, estamos con un asma mal controlado o parcialmente controlado, y disminuir si tenemos un asma bien controlado. ¿Qué buscamos? Disminuir la dosis o buscar una dosis mínima eficaz, considerar subir hasta alcanzar el control de la patología, subir hasta lograr el control, lógicamente, y reducir cuando ya lo tenemos controlado, y tratar según la gravedad. Tenemos medidas farmacológicas, no farmacológicas y de riesgo modificables que las hemos estado viendo, ¿no? Es importante subir el escalón de tratamiento por 2 a 4 semanas y de ahí evaluar. Ese es el punto de corte de evaluar un paciente con asma. 2 a 4 semanas. Con una misma dosificación para considerar subir de peldaño o empezar a disminuir. 2 a 4 semanas. Por eso he puesto esta planilla. ¿Hay 10 mitos sobre el asma? Sí. Algunas cosas probablemente les van a ser más familiares a ustedes. Cuando tenemos exceso del uso de beta-agonistas de acción corta tipo salbutamol, hay mayor riesgo de un asma fatal. O un paciente que me utiliza 2 canisters de salbutamol al mes está indicando que ya tiene un factor de riesgo para que a corto plazo me haga un asma casi fatal. ¿Por qué? Porque ese paciente está disparando a cada rato, ¿no es cierto? Mitos del tratamiento, esto es totalmente falso que los niños se hagan adictos al tratamiento. Falso porque el efecto es local, actúa a nivel de pared y muscularizo nada más. Es totalmente falso que dañe el corazón, se ha determinado que no. Es totalmente falso que baje el rendimiento escolar, también, pero alguna vez han mencionado ello. Es totalmente falso que reduzca la talla final esperada. Hay unos artículos que demuestran que a largo plazo sí hay una disminución de la talla, pero del 0.005%, es muy bien bajo. Hay pacientes que han utilizado por tiempos prolongados el tratamiento con corticoides sobre todo. Hasta acá, como asma pura, ¿tenemos alguna pregunta? Doctor, ¿esto puedo hacer alguna prueba funcional como prueba de caminata? ¿O el test de caminata? El test de caminata es un test que incluye dentro del índice PODE. Y eso tenemos, es una tasa de mortalidad en pacientes con EPO y fibrosis. En asma no tiene mayor utilidad. Ya, si uso para hacer lo de la inhalación, o sea, el tratamiento VAS, el diagnóstico que no es la espirometría, dijo que era la Test de recomprobación de metacolina. Ajá, metacolina. ¿Y cómo, si le produzco un cierre, cómo me saco? No, de inmediato se utiliza corticoides y el antídoto. Ya, ¿y cuánto tiempo como máximo le doy corticoides? Porque esto no puede inmunosuprimir a infecciones. El corticoide que se utiliza por vía inhalada tiene una penetración a corriente sanguíneo sistémico del 0.02%. Entonces, no. Es mucho más dañino utilizar corticoides sistémicos, tipo tabletas, ese tipo de cosas, que los inhaladores. Y lastimosamente, cuando uno va a una farmacia, te dan dexametasona y prednisona como caramelos, para un resfrío, inclusive. Y eso es muy frecuente que lo veamos cotidianamente, ¿no? Doctor, como solo para que quede claro, como tratamiento para asma, en primera línea se le puede considerar glucocorticoides. Inhalados. Claro, inhalatorios. No sistémicos. Inhalatorios. Ok. Ya, doctor, Esta parte es más pequeñita, más corta. Vamos a hablar de exacerbación del asma, ¿no? Y tenemos que hablar de qué es la exacerbación del asma. Lógicamente van a ser episodios de empeoramiento del cuadro clínico del paciente asmático, de la situación basal que tiene, ¿no?
Entonces tenemos exacerbaciones de instalación lenta y rápida. Aquí les llamamos cuadros de instalación lenta, que se han producido entre días y semanas, generalmente el 80% causado por cuadros virales, ¿no? Infección de vía respiratoria alta, o que no tengan un tratamiento adecuado, ¿no? Su mecanismo necesariamente es una inflamación lenta. Los de instalación rápida se producen en menos de 3 horas, generalmente son los más frecuentes, son los que vienen por emergencia, y generalmente se producen por exposición directa al alergeno. Inhalación de los alergenos, fármacos, medicamentos, alimentos, estrés emocional, etc. Generalmente los de instalación rápida son los que son más severos, que pudiesen llegar inclusive a UCI, cuando no hay respuesta al tratamiento convencional, y generalmente, pero también tienen una respuesta rápida al tratamiento, por eso es importante actuar rápido en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo se clasifican las exacerbaciones? Según leve, moderada y grave, ¿no? Leve, síntomas, caso de flujo aéreo, justo fuera de lo normal, está por ahí, respira normal, no hay ningún problema. Moderada, empeoramiento de los síntomas, empeoramiento de la función pulmonar, aumento del uso del beta-agonista de acción corta, o sea, salbutamol, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de síntomas, ¿cuáles eran los síntomas cardinales, muchachos? ¿Cuáles eran? Sibilancias. Sibilancias, ¿qué más? Disnea. Disnea, ¿qué más? Tos. Tos. ¿Y falta uno? Opresión torácica. ¿No? Esos son los síntomas que se pueden exacerbar. Lógicamente, que es grave, que necesita hospitalización y uso de corticoides inhalados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que predisponen un asma casi fatal? Episodios previos de ingreso a una unidad de cuidado intensivo, intubación o ventilación mecánica, hospitalizaciones frecuentes previas en un año. Hemos dicho que un criterio que por más que sea una sola exacerbación al año, ya lo mete dentro de parcial o mal controlado. Múltiples consultas a los servicios de urgencia previos al año, lógicamente. Rasgos o trastornos psicológicos, actitudes de negación, depresión, o el paciente que no tenga adherencia al tratamiento, o sea, que tengan un componente psicológico psiquiátrico o miedo a utilizar el dispositivo, por lo cual podamos considerar que el paciente no se adhiere al tratamiento. Que tengan problemas cardiovasculares, el abuso, lógicamente, de los caníster, de los beta-diuréticos de acción corta, instalación súbita de la crisis, y pacientes que no tengan un control, que vengan a consulta ahora, le dan su tratamiento, a la semana ya está normal y se aparecen de comer. Normalmente a eso se refiere este último párrafo. Eso es muy frecuente también. Entonces, este es el otro cuadrito que les quería mencionar. ¿Cuáles son los grados de exacerbación asmática? Crisis leve, moderada grave y parada respiratoria. Disnea en la leve, lógicamente, como su nombre lo indica, en base a la Medical Receive Council. Escala de Disnea según la Medical Receive Council y sus 5 grados. En base a eso se definen estos grados de Disnea. Leve, la moderada, obviamente moderada, y la parada respiratoria muy intensa, ¿no? Habla en la crisis párrafos completos. En la moderada grave habla solo frases y palabras. En la parada respiratoria no habla nada. En la frecuencia respiratoria está aumentada, ¿no? Más de 20. En la moderada grave entre 20 y 30. En la respiratoria hay parada respiratoria o toracilente. Frecuencia cardíaca menor de 100 en la leve, entre 100 y 20 en la moderada. Hay bradicardia en la parada respiratoria. Uso de musculatura accesoria, ausente en la leve, presente en la moderada grave. Hay movimiento paradójico tóraco-abdominal en la parada respiratoria. Sibilancias presentes en la leve, presentes en la moderada. Ojo, en la parada respiratoria silencio auscultatorio, o tórax-silente se llama esto. Nivel de conciencia normal en leve, normal en la crisis moderada, disminuido en la parada respiratoria. El pulso paradójico, ausente en la crisis, leve en la moderada, de 10 a 25 minutos de mercurio, ausente por fatiga muscular en la parada respiratoria. El FEP1-FBC, menor a 70, o perdón, mayor a 70 en el leve, está normal, un poquito bajo, sube o leve. En la moderada grave, menor a 70, no podemos como hacer una espirometría en este tipo de pacientes, ¿no es cierto? En parada respiratoria. La presión con la saturación de oxígeno, mayor a 95, está a nivel del mar, 90-95, moderada grave, y menor a 90 en respiratoria, nosotros 85 el punto de corte, en la complicación severa. La presión parcial de oxígeno,
normal en la leve, 60-80 en la moderada, menor a 60 en la parada respiratoria. La presión de CO2 menor a 40 en la leve, mayor a 40 en la moderada y mayor a 40 también en la parada respiratoria por acúmulo de CO2, ¿no? Entonces son los criterios para definir frente a qué crisis estamos. Estamos frente a una crisis leve de manejo ambulatorio, una crisis moderada o ya de manejo de intervención de unidad de cuidado intensivo. Según la gravedad, que es lo que dice el INE, intermitente, leve, persistente y todas persistentes. En la leve intermitente, síntomas por la mañana, menos de 1 por semana, síntomas por la noche, menos de 2 por mes. El FEP1 está más de 80%, hay variabilidad del 20% a la semana. El leve persistente, hay más de un episodio por semana, pero no diario, más de 2 episodios por mes, en la noche. Esos son los síntomas claves, ¿no? En la noche o en la mañana. Exacerbaciones puede afectar la actividad y el sueño. El FEP está más de 80, o sea, está dentro de rangos, pero hay una variabilidad entre 20 y 30%. El persistente moderado, los síntomas en la mañana sí son persistentes diarios. En la noche hay más de 1 por semana, eso es constante. Puede afectar la actividad física y el sueño. El FEP ya empieza a caer, 60-80%, ¿no? El uso de su beta agonista de acción corta ahora es diario, ya no es a necesidad. Y el grave persistente, los síntomas diurnos son diarios, los síntomas nocturnos son frecuentes. En las exacerbaciones hay limitación de la actividad física, ya no puede hacer sus actividades. El PEP ya ha caído a menos del 60%, el paciente está muy obstruido, moderado o moderadamente grave, y la variabilidad es más del 30%. Entonces, esas son las clasificaciones de severidad. Si ustedes quieren hacer un diagnóstico fino, cuando diagnostican asma bronquial, persistente leve, intermitente moderada, desde el punto de vista clínico, controlado, parcialmente controlado, esa es la forma de diagnosticar. Esta es la misma que la anterior que hemos mencionado. Aquí es la comparación que este es GINA y este es GENA, ¿no? Que son muy similares en la clasificación. Esta ya la vimos, esta es de GINA, que habla de controlada, no controlada y parcialmente controlada, que la hemos mencionado hace 2 o 3 diapositivas atrás, ¿verdad? No es necesario volver a redundarla. Esta, ¿no? Bien controlada, parcialmente mal controlada, que la mencionamos anteriormente, son las mismas desde el punto de vista clínico. ¿Ya? Digamos, ¿cómo manejamos la exacerbación? Lógicamente, primero hay que valorar un paciente que viene con agitación psicomotriz, con broncoespasmo, con trastornos de la conciencia, el famoso ABC, ¿no? La ventilación, la circulación. Entonces, lo primero que, y la conciencia, ¿no? Lo primero que tenemos que valorar es si está somnolento, si está confuso, o si hay parada respiratoria, un tórax silente o un silencio respiratorio. Si no hay eso, hay que clasificar el estadio y empezar a manejar. Si es que tenemos estas alteraciones, primero empezaremos por la de abajo. Si no hay trastorno de la conciencia, entonces es una exacerbación leve o moderada. Habla frases, prefiere sentarse, no está tan agitado, pero hay aumento de la frecuencia respiratoria, utiliza o no músculos accesorios, la frecuencia cardíaca está en más de 100 o no, la saturación está más de 90 o no, el FEP1 es poco probable que tengamos este resultado, pero en un paciente de emergencia que no puede ni respirar, le haríamos una espirometría. La literatura dice que sí, pero en la teoría, de la teoría a la práctica no la hacemos, ¿no? Porque definitivamente es una pérdida de tiempo, porque lo que queremos es abrir ese bronquio lo más rápido posible. Ahí lo que se utiliza es un beta agonista de acción corta, salbutamol, considerar un beta-metilcotrieno, cloruro hemos dicho que ambas sinergian su potencia, ¿no es cierto? Oxígeno controlado para mantener la saturación adecuada y corticoides orales, dependiendo porque estamos frente a una exacerbación leve. Es importante evaluar el proceso clínico con función pulmonar y seguimiento periódico. Pero si este paciente ha venido con somnolencia, confusión y ya con alteración respiratoria, hay que hacer siempre consulta a UCI, ¿no? Iniciar un broncoatador de acción corta, oxígeno de inicio y considerar la intubación. Si está inconsciente por tórax silente, hay que pensar y intubarlo de inmediato a ese paciente porque puede ser morir, ¿no es cierto? Y lógicamente hay que ir valorando en una unidad de cuidado intensivo la evolución de la enfermedad. Entonces, ¿cómo manejamos estos pacientes? De manera. Entonces, esta es otra que nos habla la ATS de cómo es el manejo del asma. En una crisis leve con un
PEP1 mayor a 70%, salbutamol 2 a 4 pulsaciones cada 20 minutos hasta salir del cuadro y reevaluar. Si tenemos una crisis moderada, menor a 70%, oxígeno, ¿no es cierto? Salbutamol más bromuro, 4 PAP cada 10 minutos por una hora y evaluar. Podemos utilizar nebulizaciones con salbutamol más bromuro. No tenemos bromuro, pero salbutamol sí, cada 30 minutos. Utilizar corticoide sistémico, estamos frente a una exacerbación, 200 miligramos endovenoso o prednisona 20 a 40 miligramos bioral. Utilizamos corticoide sistémico también en simultáneo, 2 pulsaciones de 250 miligramos cada 10 o 15 minutos, cada 10 o 15 minutos el corticoide hasta sacar el espasmo, o podemos utilizar budesonida, 4 PAP de 200 microgramos cada 10 o 15 minutos, o también podemos nebulizar con budesonida, 0.50 cada 15 minutos y evaluar. Para pacientes que tenemos, lógicamente, parada cardiorrespiratoria, lo primero es oxígeno, utilizar siempre los inhaladores, salbutamol bromuro, hidrocortisona endovenoso, considerar de inicio ventilación mecánica no invasiva, y si no, considerar intubación orotraqueal en UCI, ¿cierto? Ingresa a UCI. Luego de la evaluación, si hemos visto que hay una buena respuesta entre 1 a 3 horas, el paciente ha mejorado, está estable asintomático, se puede considerar el alta utilizando corticoide oral, sistémico, 40-60 por 7 a 10 días, glucocorticoide inhalado y un broncodilatador de acción larga. Nada más, eso es lo que yo digo. El paciente que no ha respondido entre 1 a 3 horas y está inestable sintomático, necesariamente ese paciente va a ir a UCI, ¿no? Oxígeno, salbutamol, bromuro, las nebulizaciones, hidrocortisona endovenoso de forma periódica cada 6 o cada 8 horas, prednisona oral cada 12 horas y considerar en última instancia sulfato de magnesio, ¿ya? Que es la última que se utiliza para tratar de abrir el bronquio antes de entubar. Si no responde frente al sulfato de magnesio, que es lo último ya, hay que entubar a ese paciente o sea mal. Entonces, esa es la conducta, este es un fluxograma normal de un paciente con exacerbación asmática. Entonces, ¿qué medicamentos utilizamos frecuentemente? Beta-agonistas de acción corta, salbutamol carbutalina, agonitas beta-adrenérgicos sistémicos, salbutamol, anticolinérgicos, bromuro de platopio, glucocorticoides, prednisona, hidrocortisona, lo que tenemos a la mano, inhalados, fluticasona, budesonida, beclobetasona, sulfato de magnesio, la dosis por si acaso son 2 gramos, en un bolo una sola dosis, pasar lento en 20 minutos, sulfato de magnesio inhalado no existe en el Perú, aminofilina tampoco ya lo utilizamos, está escrito, pero ya pregunta un poco por las reacciones cardiovasculares que tiene, no se utiliza tampoco las teofilinas. Entonces, ¿qué es lo que ¿qué hacemos? La hospitalización las primeras 3 horas, que lo hemos mencionado en el flujograma, oxígeno, el objetivo es restaurar la saturación en un 90% por lo menos, al menos acá en la altura, permanecer con sintomáticos hasta lograr su estabilización y disminuir lógicamente la función pulmonar, que está disminuida en un 40%, tratar de mejorarla en un 20%. El manejo, oxígeno, beta-agonista de acción rápida, broncoedilatores adicionales como bromuro de platopio, glucocorticoides sistémicos y glucocorticoides inhalados. Esa es la base del tratamiento del virus. Perlas, ya para terminar, en exacerbación, incremento de sensación de falta de aire, tos, sibilancia, presión torácica, lógicamente exacerbación de los síntomas, disminución del flujo respiratorio, el PEP1 cae, normal es 80%, no se olviden, y terapia de inicio, broncoedilatores inhalados, de acción rápida y glucocorticoides. Creo que eso es todo. El objetivo, aliviar la obstrucción del flujo, aliviar la hipoxemia, en exacerbaciones severas, monitoreo estricto, y en exacerbaciones leves, manejo ambulatorio y pedido. Y listo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ojo que la presentación está acá en la computadora, ¿ya? Para que puedan tener para